En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Continuando lo que venimos hablando sobre la santidad de Dios, ese atributo tan espectacular, tan profundo, muchas veces no lo podemos ni siquiera comprender. Y parte de esa respuesta a esa santidad, y es a lo que me quiero referir hoy, es el temor de Dios. El temor de Dios. Y muchas veces ese temor de Dios es bien o mal interpretado, pero más que bien o mal interpretado entre la iglesia se interpreta muy bien. Así es que, como siempre lo digo, lo que van a escuchar ustedes hoy ya lo saben. Pero siempre la respuesta o la siguiente inquietud es: ¿por qué no lo vivimos? O porque de verdad no lo entendemos, o porque simplemente no lo queremos vivir y ya. Y parte todo de la base de cuando me paro ante la santidad de Dios, y lo que hablaba el pastor del profeta Isaías: ay de mí. ¿Recuerdan todo esto? Mira al Señor, se mira a Él, dice ay de mí, y Él se para y mira esa brecha. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es su posición y cuál es mi posición? Y entonces, en respuesta a eso que Isaías decía: me morí, ya aquí me morí. Entonces viene la revelación en el Nuevo Testamento, y a través de Jesucristo, ese puente que no podía entender ni ver Isaías, ¿sí o no? Usted allá y yo acá. Y viene y Dios dice que envía a su Hijo. Es decir, crea un puente. Lo que Isaías no podía ver, nosotros lo tenemos hoy en revelación, y es que Jesucristo es el puente. Cuando crea ese puente entre Dios y yo, hace algo muy importante. Y es que para que yo pueda comprender esa santidad, ¿saben qué pasa? Yo tengo que ser santo. Difícil. Yo tengo que ser santo. Yo tengo que ser puro. No puede haber pecado en mí, porque ¿cómo podré? ¿No? Lo que pasó, lo mismo que le pasó, y lo contaba el pastor, con Moisés y la zarza ardiente. Se prende la zarza ardiente y le dice Dios: cuidado, quítate tus sandalias. Muestra del pecado, símbolo del pecado, de la podredumbre, de lo malo. Quítate tus sandalias, porque el terreno que estás pisando es santo. Entonces crea ese vínculo, y ese vínculo, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Lo leemos siempre y lo hemos enseñado. Para que pueda crearse ese puente, Él muere en la cruz, resucita, se sienta a la derecha del Padre y hace algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que hace? Envía a su Espíritu, el Espíritu de santidad. Ya entiendo. Porque si Jesús no hubiera hecho la oración y no hubiera pedido que el Espíritu de Dios descendiera, pasaría lo del Antiguo Testamento, que entraba, salía, venía, se iba. No estaba viviendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en medio del pueblo. Iba y venía, iba y venía. Pero Él crea el puente y dice: envía a su Espíritu. Y es que solo a través de la santidad del Espíritu, que se obtiene cuando tú te arrepientes de tus pecados, reconoces al Señor como Señor y Salvador, y caminas como Él dice que tienes que caminar, el Espíritu de Dios, el Kadosh, el Santo, me permiten acercarme y entender la santidad de Dios. Solo por el conocimiento de Dios puedo
entender su santidad. No hay forma de entender esa santidad si no le conozco, y no hay manera de conocerlo si no tengo su espíritu. ¿Me entienden? ¿Vamos ahí? No hay manera. Entonces, cuando empiezo a conocerle, pasa algo que muchas veces es olvidado y enseñado en el Evangelio, en las iglesias, no en la Biblia. Y es que cuando recibo su santidad, ya tengo ese puente de Jesucristo, recibo la santidad, empiezo a conocerlo, empiezo a leer, empiezo a escudriñar. Pasa algo, viene el conocimiento de Dios a mi vida, y como fruto de ese conocimiento nace una palabra espectacular que se llama temor. ¿Me entienden? Temor. Si una persona dice que es cristiana y vive como el mundo o con el mundo, ustedes fácilmente pueden decir: él no tiene temor de Dios. ¿Y por qué no tiene temor de Dios? Porque no tiene conocimiento de Dios, por dos razones: o porque no se le dio la gana conocer de Dios, habiendo recibido de su espíritu, que puede pasar, o porque simplemente no tiene el espíritu de Dios. Dejémosle a Dios que juzgue a esa persona. Pero nos podemos hacer esas preguntas. Si mi vida no muestra un temor reverente a Dios y a su santidad, entonces ha pasado una cosa: me pude haber acercado a Dios por su salvación, listo, soy salvo, aleluya, pero no he procedido al real arrepentimiento, es decir, vivir a la forma de Dios. Y es que el temor, cuando hay temor en mi vida, yo vivo a la forma de Dios. Pero bueno, esto simplemente es una parte introductoria. Yo quiero ilustrarles algo desde la Biblia de lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ustedes conocen a esta historia, y voy a ilustrar parte de esto, lo que es el temor de Dios. Podría decir mucho de lo que les voy a narrar, para que entendamos un poquito las consecuencias de no temer a Dios, pero también voy a mirar otro texto de por qué sí, qué pasa cuando temo al Señor y qué recibo cuando temo a Dios. ¿Listo? Vamos desde la santidad. Ustedes recuerdan cuando los filisteos, ¿no? Allá en Primera de Samuel 4, no lo voy a leer porque voy a saltar Samuel 4, 5, 6, Primera de Crónicas 15, Segunda de Samuel 1 o 2, me acuerdo, y después salto a Primera de Crónicas 15. Tranquilos, yo les voy a narrar todo. No los voy a poner a leer hoy, pero van a escuchar, porque les voy a tratar de contar la historia de lo que pasó en ese momento, y vamos a tratar de desmenuzar por qué pasó lo que pasó al pueblo de Israel. ¿Listo? Dice que en Primera de Samuel 4 dice que Israel estaba en guerra con los filisteos. Estaban peleando allí cerca de Ebenezer, donde estaban ellos. En Silo también estaba el arca del pacto, ¿no? Y estaban en guerra y se fueron a la guerra, y dice que los filisteos atacaron. Siempre estaban en guerra y los filisteos atacaron, pero pasó algo, y es que en el ataque de los filisteos murieron 4,000 hombres. 4,000 hombres. Israel no estaba acostumbrado a perder batallas. Recuerden que venían de los muros de Jericó y llevaron el arca al frente y caminaron 7 veces y los muros de Jericó se hundieron y demás. Habían visto la mano de Dios en Jericó, antes habían visto la mano de Dios contra Faraón y su ejército, y ahora ¿por qué iremos a perder? ¿No? Mueren 4,000 hombres. Entonces los ancianos se preocuparon y se preguntaban, pero ¿por qué el Señor permitió esto? Y hicieron reunión de ancianos. ¿Sí o no, Manuelito? Nosotros también hacemos reuniones. Hicieron reunión de ancianos. ¿Y qué vamos a hacer? Traigan la espada de Bolívar. No, mentiras. Algo así hicieron ellos. Dijeron:
traigan el arca del pacto. Sí, sí, sí. Y entonces dos personajes que eran los hijos de Elí, que se llamaban Fines, ¿y cómo llamaba el otro? Ese señor. Estaban allí y eran los sacerdotes del Dios Altísimo junto con Elí y sus hijos. Y llevaron el arca. Y dice que cuando llevaron el arca, hubo un estruendo tan grande. Y cuando hablan de esa barca dice: así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Recuerde que eso era el arca. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, también estaban allí con el arca. Y dice que cuando llevaron el arca, era tan grande el estruendo del pueblo de Israel, gritaban. Dice que hicieron temblar la tierra. Temblaba la tierra y los filisteos estaban allí, como en las películas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dice que escucharon que el pueblo de Israel había mandado traer el arca. Y los filisteos entraron en un pánico y dicen: los dioses han llegado a su campamento. Esto es un desastre. Nunca antes hemos enfrentado algo así. Estaban temerosos, estaban miedosos porque ellos ya habían escuchado lo que había hecho los dioses, dicen ellos, con el pueblo de Israel, con Faraón y Egipto y todo lo que había pasado en Jericó. Ellos ya sabían, les llegó por carta o no sé cómo, WhatsApp, un mensaje de texto, Twitter, cualquiera de esas, y sabían lo que Dios había hecho. Y dice: pues nada que hacer, estamos jugados, vamos a pelear con valentía. Y dice que se llenaron de gallardía. Dice que pelearon con toda valentía. Dice: vamos a esforzarnos más y más. Y dice que los filisteos derrotaron a los israelitas. Cayeron 30,000. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nadie podía entenderlo. Nadie podía entenderlo. Entonces sale un mensajero y corre a contarle a Elí. Corre a contarle a Elí que estaba pasando algo, que habían perdido. Escapó, se fue, y dice que cuando llegó y le contó a Elí, Elí estaba sentado. ¿Sí o no? Y Elí dice que él temía por lo que le hubiera pasado a sus hijos, pero sobre todo temblaba y estaba preocupado por lo que le hubiera pasado al arca. Porque el arca era la gloria de Dios, el trono de Dios en la tierra, en medio de Israel. ¿Cómo podían perder el arca? Dice que cuando le contó que sus hijos, porque sus hijos murieron, eso fue profético. Recuerda que si usted lee antes, en el capítulo 2, Samuel viene a un sueño que Dios lo llama y le cuenta lo que va a pasar con Elí y sus hijos. Mueren los hijos de Elí. Dice que él cae hacia atrás y muere. Y no solo eso pasa, además de que él muere, resulta que la esposa de Finés estaba embarazada. Cuando escuchó la noticia esa mujer, dice que se le vino el niño. Era un niño. Les dañé la sorpresa. Era un niño. Dice que tenía un niño en su vientre y lo dio a luz inmediatamente, de saber que su esposo había muerto. Dice que le dijeron las parteras: ay, no tema, no tema, como se llame, señora de Finés, es un varón, es un varón. Y dice que ni le puso atención de la preocupación que tenía. Lo único que logró decir es: ese niño se va a llamar Icabod, sin gloria, sin gloria. Porque sabía lo que había pasado, no solo que su esposo había muerto, sino que se habían llevado el arca, y ahí lo aclara la palabra. Y continúa la historia. ¿Vamos? ¿Estamos conectados? Listo. Y dice que los filisteos, claro, les quitamos el arca, y se llevaron el arca. Y se la llevaron para su ciudad que se llamaba Asdod. Y la metieron en el templo de un
uno de sus dioses que se llama Dagón, y ustedes allí saben que el primer día el Dagón quedó postrado ante el arca de Dios, y al segundo día que la reubicaron sin mano y sin tronco, mejor dicho, el poder de Dios obrando allá. Y entonces los filisteos se preocuparon, ay, ¿qué hemos hecho? Ahora nos trajimos, no sé qué hacer, consultemos con los adivinos. ¿Sabe qué? Llevémosla para Gat. Y se la llevaron para Gat, para otro de sus pueblos. Y al llevarla a Gat, dice, cuando la llevaron a Gat, más encima tumores. Les empezó a dar tumores a la gente de Gat. No, pero ¿qué nos trajimos para acá? ¿Qué nos trajimos para acá? Mandémosla para Ecrón. Y la mandaron para Ecrón. La misma historia. Plagas de tumores, de ratones. Empezaron a atacar y a matar el pueblo filisteo. Al final, dice que no aguantaron más. Pero lo chistoso es que eran los filisteos. Uno dice, yo a la primera entrego eso. 7 meses duraron los filisteos con el arca. 7 meses. Y el arca y la presencia de Dios se agravó contra los filisteos. Hasta que dijeron, no más. Devuelvan esa arca ya. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ahí cuenta la historia que mandaron a hacer por cada una de las 5 ciudades, ¿no? de los filisteos, los 5 gobernantes, lingotes de oro en forma de tumores, háganla en forma de su tumor, y en forma de ratones, y todo haciendo su tumor. Y los mandaron y dicen, pero vamos a hacer algo. Yo todavía no me la creo, dijeron los filisteos. Hágame el favor, y cuando la manden para Bet-Semes, que era a Israel de vuelta, vamos a hacer algo. Tráigame unas vacas recién paridas, dijeron los filisteos. Porque yo todavía como que no me la creo. Todo esto puede ser una casualidad. Los ratones pudieron haber traído la peste los tumores, nos pudieron haber enfermado. Cavilando. Hagan el favor y me traen unas vacas recién paridas. Más encima que nunca les hubieran puesto un yugo encima. Y mándelas a Bet-Semes. Y vamos a saber que si esas vacas se apartan del camino, esto fue casualidad y no fue cosa del Dios de Israel. Y dice que las pusieron esas vacas en un carro nuevo y le metieron allí todos los tesoros, y las vacas, dice, que avanzaron y mugían. Y se fueron derecho hasta que el mensajero de los filisteos dijo, se paró en la roca y sí llegó al pueblo y a la tierra de Josué Bet-Semes. No se me ha olvidado la historia, me la estudié bien. Y dice que llegó allá, y cuando Israel la vio, pues se alegró, por supuesto. Y dice que allá habían sacerdotes también. Dice que cogieron los palos y destruyeron el carro en que iba el arca e hicieron sacrificio con las vacas allí en medio de ese lugar. Pero ahí no termina la historia y sigue la historia. Resulta que iba a decir por una palabra, pero no, por curiosos, por no decir por sapos, ese pueblo de Bet-Semes hizo eso, pero les dio curiosidad de mirar qué había dentro del arca. Y recuerde que nadie podía mirar dentro del arca. Señores, 50,000 murieron. 50,000 en Bet-Semes. Y dicen los de Bet-Semes, y era el pueblo de Dios, ay, no, ay, no, yo no puedo con esto. Me gusta lo que ellos dijeron, voy a leerlo acá. Dice, ¿quién puede estar en la presencia del Señor este Dios santo? Clamaron, ¿a dónde podemos enviar el arca desde aquí? Ni siquiera ellos quisieron tener el arca, la presencia de Dios en medio de ellos. Qué extraño, Y dice que la enviaron a otra tierra de Kiriat Jeraim.
y la mandaron a la tierra de Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, y allí permaneció el arca durante 20 años. 20 años. Ahí no termina la historia. ¿Seguimos? Es como en la escuela dominical. Resulta que ya en Primera de Crónicas 15 empieza a narrar qué fue lo que pasó o cómo recuperaron esa arca, y reaparece en la escena el rey David. ¿Listo? Y dice que David ya había derrotado a los filisteos nuevamente. David, en ese momento Samuel era el profeta, ¿no? David dice que convocó a todo Israel a Jerusalén para traerse el arca después de 20 años. A traerse el arca. Y dice que David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los jefes levitas, Uriel, Asías, Joel, Semaías, etcétera. Y les dice: ¿sabe qué? Purifíquense, báñense, arrepiéntanse, porque vamos a traer el arca de Dios. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez. Mira, David empieza como a entrar en razón. Como no fueron ustedes los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado acerca de Dios, de cómo trasladarla de manera apropiada. Y empieza a contar cómo trasladan esa arca, ¿no? Y empiezan a llevarla. Dice que David no solamente alistó los levitas, se hizo como el Señor le había ordenado, sino que además puso cantores, música, panderos, adoración, alabanza, para que el arca viniera en medio de la adoración. Y dice que cuando esa arca entró a Jerusalén, hubo un júbilo, una humillación, una alegría, un gozo. La presencia de Dios ha regresado nuevamente. Y el director de los coros y los cantores adoraban al Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carneros y trompetas, estrépito de címbalos y la música de arpas. Y David, esa famosa historia puesto con el lino que va debajo del efod, un efod de lino, allí se lo puso. Y dice que danzaba. Y se acuerdan de la hija de Saúl que dijo: uy, qué oso, y criticó a David. Y dice David: pues yo me voy a hacer más vil si es necesario por causa de él. ¿Se acuerdan? Y ahí nace esa canción que dice: remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. Tum, 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 tum. Hasta ahí viene la historia. Hasta ahí la voy a dejar. Regresa la presencia del arca, la gloria de Dios en medio de Israel nuevamente, y cuenta que de allí en adelante todas las victorias de David, porque se había restablecido la gloria en medio de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ustedes se preguntan, ¿por qué pasó eso? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales hubo esta catástrofe para Israel? Número uno, nos confirman que Ofni y Finés eran sacerdotes. Pero lo más tremendo que nos dice Primera de Samuel en el capítulo 2, si es en el capítulo 2, sí, en el versículo 2 dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. A ver, espere un momentico. Sacerdotes. No estábamos hablando de cualquiera en el pueblo que le dio por ir a presentar las ofrendas del pueblo delante del tabernáculo del Señor. Sacerdotes. La Reina Valera dice que no tenían conocimiento de Dios. Y ellos dicen sinvergüenzas, que no respetaban al Señor. ¡Qué belleza de líderes! ¿Ah? Cogían, le metían los tenedores a la carne antes de que entrara al asador.
y se robaban las ofrendas del pueblo de Israel, de la carne, más encima se acostaban con prostitutas, señores. Qué belleza de los hijos de Eli. Esos eran los sacerdotes y los líderes que estaban ministrando para el Señor en medio de Israel. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Por qué creen ustedes que Dios no los respaldó en medio de esa batalla? Porque estaban ofreciendo un fuego extraño delante del Señor. No había temor de Dios. No había santidad en medio de su pueblo y en medio de sus líderes y de su sacerdocio. Hacían lo que se les daba la gana, robando, fornicando, en lugar de ser santos como Dios lo había mandado. Segundo, cuando los ancianos se reúnen para pedir que muevan el arca, ese concilio de ancianos no sirvió para nada. ¿Saben por qué? Porque el arca no se podía mover. ¿Quién daba la orden cuando se movía el arca? El Señor. Él era el que daba la orden. Él era el que daba la orden. Cuando dicen, inclusive lo entendieron en el desierto, dicen que cuando la nube se movía el pueblo, bajaban la tienda donde estaba el arca. Eso tenía un protocolo súper delicado para mover el arca, y solo se movía cuando Dios lo decía. ¿Y quién la movió? Los ancianos. La movieron en desacuerdo con lo que el Señor había dicho. Pregunta: ¿hay temor del Señor ahí? ¿Por qué no hay temor? Porque no aplicaron o se les olvidó lo que el Señor les había mandado. Y Dios es un Dios fuerte y celoso. Más encima, usaron el arca como un fetiche. No es que si viene el arca nos vamos es con toda a ganar la batalla. Pensaron que porque ellos mover el arca, Dios se iba a mover con ellos, porque el arca era el trono de Dios en la tierra, que habita en medio de los dos querubines en su santidad. Y movieron el arca como un fetiche y no les funcionó. No les funcionó. Hoy no vivimos nada diferente. Nos aterramos del pueblo de Israel. Nos aterramos de los hijos de Eli. Pero no somos mucho diferentes. Quizás decir, bueno, yo no robo, yo no me acuesto con prostitutas, lo que sea, y el Señor pone una vara más alta. Hoy digo que si ya miras a una mujer en tu corazón de más allá, entonces estás adulterando. Entonces ya empezamos a mover las varas y nos empezamos a acordar que soy muy parecido muchas veces a ellos y a ese pueblo. Y entonces empezamos a decir, póngale cuidado a los fetiches. Es que si vamos los domingos todos los días, Dios me tiene que bendecir todos los domingos a la iglesia. Es que estoy seguro que si yo diezmo y ofrendo, voy a ser prosperado en todo. Y usamos verdades de la palabra como fetiches. Es que yo todas las mañanas me levanto y lloro, no sé por qué me va mal. Fetiches. ¿Saben por qué? No porque eso sea mentira, no porque el Señor no bendiga al dador alegre. De hecho, el arca era símbolo, era el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, simplemente porque no conocen al Señor. Y pretendemos usar las fórmulas evangélicas y cristianas para que mi vida funcione bien, para que me vaya bien, ¿no? Y usamos, y vamos a ayunar para que no sé qué. Mucho cuidado cuando realmente entendemos que el Señor nos mueve algo por su Espíritu. Me gusta mucho lo que dice Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles dicen: en Él vivimos, somos y nos movemos, en el Espíritu Santo de Dios. No hay fórmulas,
en el cristianismo. No hay fórmulas para que tú seas bendecido. Solo una. Teme a Jehová, tu Señor santo y poderoso. Conócelo, ámalo, adóralo. Guarda su palabra, no tardes en ponerla por obra y todo te saldrá bien. Mucho cuidado con lo que hacemos o decimos de los otros. Ese no le va bien porque no va a la iglesia. Quizás ese teme más a Dios que tú. Mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que hablamos y decimos sin conocer. No, yo voy todos los domingos a la iglesia. Oh, yo adoro al Señor, yo ofrendo, pero ves pornografía. ¿Temes al Señor? Oh, yo hago tal y tal cosa, pero te gusta la secretaria. O la secretaria se enamora de su jefe. No, pero es que yo voy con el pastor a todos los viajes y no sé qué. Estoy dando ejemplos, no, nada. Tranquilos, relajados. Voy con el pastor a todos los viajes, no sé qué. Pero paso sobornos cuando voy a hacer un contrato. ¿Temes al Señor tu Dios? ¿Estás viviendo a la manera de Dios o a tu manera? Número 3, no le funcionó nunca, porque tampoco dicen que pusieron el arca sobre un carro. ¿Cómo tenía que ser transportada el arca? ¿En los hombros de quiénes? De los levitas. Y pusieron 2 veces los filisteos y el pueblo de Israel. Pusieron en un arca, en el arca, en un carro. Más encima, cuando ofrecieron sacrificio, mataron las vacas. No se podían matar hembras. Tenían que ser machos, sin mancha. Y viene David y entiende, el hombre conforme al corazón de Dios. Entiende, dice, algo estamos haciendo mal. Tenemos que entender, tenemos que conocer qué fue lo que nos dijo el Señor que teníamos que hacer. Y Él sí llamó a los que tenía que llamar. Él llamó a los levitas, preparó a los levitas, preparó cantores, músicos que adoraran al Señor como el Señor había ordenado. Éxodo 25, por si las moscas. Y dice que llevaron así el arca. Dice, como Él ha ordenado. Quizás nos hemos equivocado. ¿No has pensado eso hoy en tu vida? ¿No quieres ser hoy David? Quizás me he equivocado. Ya lo voy a dejar de hacer a mi manera. ¿Cuál es tu manera, Señor? No, mire cómo fallamos en cosas tan sencillas. Compramos todo lo que nos dicen. Entonces dice el Señor, joven, muchachito, muchachita, señor, señora, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso está pasado de moda. Eso no es así. No pasa nada. No pasa nada. Les puedo contar 176,000 testimonios de que sí pasa algo. ¿Saben por qué? Porque lo están haciendo a su forma y no están obedeciendo al Señor. Permanezcan consagrados en santidad. Tampoco lo hacemos. Sean generosos con sus hermanos. Tampoco lo hacemos. ¿A qué forma estamos haciendo las cosas? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Pero ¿por qué no soy bendecido y yo veo tanta gente tan bendecida? No, es que ese es consentido de Dios. Aleluya. ¿Cuál consentido? No, está obrando conforme a la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que todo salga bien, porque tendríamos que borrar en la palabra cuando dice que es necesario que nuestra fe sea probada en medio del sufrimiento también.
para ver quiénes son los verdaderos obreros aprobados delante del Señor. Claro, también. Muchas veces somos ese pueblo Israel. Y aquí les muestro una forma corporativa. Muchas iglesias no prosperan por el pecado de su pueblo y por el pecado de sus líderes también. Porque el Señor no ha dejado de ser santo. Él es un Dios santo, celoso. Muchas familias no prosperan porque no hay temor de Dios, porque no hay temor ante su santidad. Pero ¿por qué no me funcionan las cosas? Porque hay promesa y ahora al final las vamos a leer para los que temen al Señor de verdad, de todo corazón, para los que caminan en Él. Bueno, y este es un ejemplo fallido, ¿no? De lo que es no temer al Señor y hacer las cosas a mi manera y no entender la santidad de Dios. Nada sale bien, todo sale mal. No hay fórmulas, no hay atajos, no hay fetiches, nada. Es que yo no me caso porque no estoy preparado. Cásate, hermano, cásate, hermana. Háganlo, obedezcan al Señor. Dios los va a bendecir. Allá se ríen por allá unos, tranquilos, tranquilos. Háganlo, obediencia. Señor, si tú me lo dices, lo voy a hacer, porque tú quieres que yo sea bendecido junto con mi esposa, la cual me has dado, la mujer que me has dado. En fin, caso de éxito individual. Ay, esa historia les encanta y nos encanta a todos nosotros. José, ese sí que combina todo lo que ha dicho. El que lo hace bien pero sufre, ¿o no? Esa es la figura propia de nosotros como cristianos hoy en día. Por eso dice la palabra muchas, la que leímos, muchas son las que, ¿de quién? Del justo, del que teme, pero de todas los librará el Señor. Así es de que si estás afligido, cansado, dolido, como decía Majo esta mañana en la administración, hazte la pregunta: ¿o es porque no estoy haciendo las cosas en el temor de Dios? ¿O es porque estoy siendo afligido para la gloria de Dios? Porque también puede pasar. Le pasó a José, ya se sabe en la historia de José. Pero ¿qué me gusta de José? No voy a contar toda la historia, tranquilos. Dice que lo acosó Potifara, la señora de Potifar. Ya saben, ¿no? Potifar se fue el capitán de la guardia egipcio, se fue allá con sus soldados. Ella llegó y vio a Josué, un tipo dice que de buen semblante. Gloria al Señor. Dice, sí, dice el versículo 6 en Génesis 39. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, no se preocupaba de cosa alguna, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo creo que eso vio la señora Potifar. Y dice que aconteció que le dice ella: oye, seguro ya estaba acostumbrada, venga y duerma conmigo. Venga, démonos, me tocó decirle a mis hijas, enseñándoles en esta semana, démonos unos piquitos. Venga y duerma conmigo. Pero ¿qué es lo que me gustó? Póngale cuidado, la respuesta de José es lo que quiero hacer énfasis. No hay otro mayor que yo en esta casa. Espera. Bueno, dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otra mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero mire lo que le dice él: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? Contra Dios. Yo no me imagino cuántos hombres ven a esa mujer. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres ven a la Kardashian? ¿Cómo se llama? Ay, mundanos hermanos. Kim Kardashian.
Póngalo así, pongámoslo a hoy. Y tú eres el chofer de quién, o el mayordomo o el cocinero, lo que quiera, y se va. Ya no tiene, ¿no? Caine se llamaba el man, creo, una vaina así. Y se va él y llega aquí y me dice: a ver, hombres, difícil, ¿no? Cualquiera en el mundo dice papaya partida. Muy bien, hermano. Ahí sí lo saben ese texto, ¿no? Ese texto. Claro que sí. Quizás el 99.99999 de los cristianos se les hubiera medido. Quizás. Y había alguien que no. José fue el que dijo, y fue la perspectiva correcta. ¿Cuál fue la perspectiva? Su problema no iba a ser con Potifar. Su problema iba a ser con el Señor. Tremendo. Perspectiva correcta del temor a la santidad de Dios. Me pregunto, listo, eso es muy extremo lo que acabo de decir y hasta exagerado. Perdónenme por eso. Lo pueden editar, por favor. Me pregunto, cuando nos enfrentamos a un momento de pecar, como José, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Me da vaina con mi amigo? ¿Me da vaina con mi jefe? ¿Me da vaina que me descubran? ¿O no voy a desagradar a mi Señor? Por eso hablo de ese porcentaje tan alto, porque yo soy del 99 en muchas cosas. Y me cuesta cada momento tener la perspectiva correcta de que todo el tiempo, lo expliqué aquí algún día y lo ha explicado el pastor, estoy en la presencia de Dios. Y todo lo que hago, sea la palabra o hecho, lo hago para su gloria, para agradarle a Él. Así es de que si tú sales hoy de este lugar, te vas a acordar de José y su respuesta. Y cada vez que te den ganas de hacer lo indebido, de mover tu lengua contra otro, de sobornar, de decir mentiras, de dejarte tocar o de tocar, recuerda quién es el santo que te está mirando. Qué difícil. Pero esa fue la postura de José. Y de ahí ustedes en adelante saben todo lo que pasó. Lo mandaron a la cárcel injustamente, se encontró al panadero y al copero. Les dice que, y lo más tremendo era que él prosperaba donde iba, ¿no? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Por eso prosperaba todo. Él no tenía fórmulas. Tanto así que cuando revelaba los sueños decía: ni de mí viene eso, ni de mí, pues viene de Dios. Permita a Dios que yo pueda interpretar. Es de Dios todo. Él entendía quién era su Señor, él entendía quién era el santo, él temía al santo y caminaba en esa santidad. Y fue prosperado, y más encima lo nombraron de jefe de la cárcel. No, pues qué cargote, imagínese usted en la cárcel y de jefe, y está en la cárcel. Sufrió José, sufrió. Y el copero, que era el encargado de ayudarle, se le olvidó. Digo, dígale, si en algo puedes interceder por mí, ve y dile a Faraón. Se le olvidó. Hasta que Faraón soñó. ¿Sabe cuánto pasaron? 2 años. 2 años pasaron. Pero quiero leerles esto. Después de que José le interpreta a Faraón el sueño, pregunta Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Le dijo a Faraón a Josué: mire lo que pasó.
pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Miren esto: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Se quitó su anillo, se lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Todos debían doblar la rodilla delante de José, y lo puso sobre la tierra de Egipto. En fin, hasta mujer le dio. ¿No les parece tremendo? ¿A qué forma hizo José? A la forma de Dios. No se mostró con Faraón, no se inventó estrategias para lograr, ni se imaginaba que iba a ser el segundo en Egipto, pero él temió a Dios. Y me hizo recordar mi esposa algo en estos días estudiando esta palabra. Me dice, yo decía, ¿cómo resistió tanto él eso? Me dice mi esposa, quizás recordó la promesa que Dios le hizo cuando estaba entre su familia, que soñó que sus hermanos le servirían a él. Quizás recordó lo que su Señor le había hablado, porque sabía que venía de Dios, sabía quién era su fortaleza, y de la nada fue mucho. Aquí hay personas que yo conozco, ojalá algún día en el testimonio, que de la nada, aleluya, Dios los ha levantado de una manera poderosa. Esos son los hombres que temen al Señor, y las mujeres. Cuesta un jurgo, o si no todos seríamos un grupo de temerosos del Señor. Ojalá fuera esta iglesia, todos sin faltar ni uno de esos temerosos del Señor. Por eso el mandato en Deuteronomio 10, 12 y 13: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Ahora, tabernáculo, ¿qué pide Dios de ti? Sino que, mire con qué arranca: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes su palabra, sus mandamientos y estatutos que yo prescribo hoy, para que hoy tengas prosperidad. No hay atajos, no hay fetiches, no hay programas. Temor a Dios. Aborrecer el pecado, dice la palabra, que el temor a Dios es aborrecer el pecado. Caminar como Él anduvo, andar como Él anduvo, amar como Él amó, ser obedientes a su palabra, discípulos, para que esa santidad de Dios de la que estamos hablando, a través del temor de Dios, se refleje en mi vida y quede a cara descubierta para otros. Y así, aunque quieran hablar de mí, como dice la palabra en el apóstol Pedro, ustedes son esas cartas abiertas leídas por todos los hombres, y aunque hablen ustedes mal de ustedes, dice que no tendrán nada malo que decir, sino que glorificarán a Dios. Promesas para los que temen al Señor. Y con esto voy a terminar. Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Respuesta del Señor: Él le instruirá el camino que debe escoger, le dará dirección. Temed al Señor, ustedes, tabernáculos, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Provisión para los que le temen al Señor. El temor del Señor, Proverbios 19, 23, conduce a la vida para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. Dormirás satisfecho y satisfecha. Disfrutarás
de ese descanso y esa paz del Señor. He aquí, Salmo 33, 18 y 19, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Ustedes han escuchado que quizás va a haber una hambruna, que no sé qué. Teman al Señor. No se vayan a PriceMart a comprar todo el arsenal. Esa vaina es muy caro, ¿no? Teman al Señor, dice, y en tiempos de hambre Él será quien les provea. Y leíamos en el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Él es tu defensa. Aquel que le teme es tu sanador. Él es tu escudo al que le teme. Él es el que provee al que le teme. Es el que sana al que le teme. Es el que restaura al que le teme. Y la mejor de todas, Malaquías 4, profético, porque no ha pasado desde Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de ese ejército, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de tus pies. En el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Rey. Ustedes los que temen, pónganse de pie. Y vamos a adorar a ese santo. Y vamos a tener una oportunidad espectacular de volver a caminar con Él aquí en la Santa Cena y decir: perdóname, Señor, limpia mi maldad, limpia mi pecado, que tu sangre preciosa borre toda mi maldad. Que sea sano, Señor, hoy en mi corazón para poder temerte y servirte. Y que cuando cante, que al que está sentado en el trono de mis labios no sea algo mágico, sea de un hombre, de una mujer que han sabido temerte y amarte. Quiero conocerte cada día.